Veníamos de regreso de nuestro paseo matutino el Molcas, que es mi perrijo Ronaldo y yo. Cuando ya casi llegando a casa nos topamos con un joven que traía a 5 lomitos, todos ellos más o menos del tamaño de un labrador. A dos los traía con correa, uno en cada mano, y los otros tres venían sueltos, jugando entre ellos. Justo detrás venía una chica en un auto, supongo yo que era su pareja. Cuando los 3 lomitos que venían sueltos vieron a Ronaldo, corrieron hacia él para inspeccionarlo, pero él, como buen hijo único que es muy arisco, celoso y hasta posesivo, algo así como Kiko, el personaje de la vecindad del Chavo del Ocho que tiende a ser muy yoyo y egocéntrico. Y bueno, por supuesto que no tolera ni tantito que se nos acerquen otros perros. Eso sí, jamás ha mordido a nadie, pero cuando se le acercan, se altera de inmediato, se pone muy roñoso y expresa su disgusto gruñendo y ladrando, lo cual obviamente pone en alerta a cualquiera. Al ver la reacción de Monkey y que además eran 3 contra 1, me empecé a poner muy nerviosa porque me dio miedo que la situación pudiera escalar. Así que le pedí a Monkey que se sentara, me agaché en cuclillas justo junto a él y desde esa postura le pedí a los otros peluditos con voz suave y firme que por favor no se acercaran porque al Molcas no le gusta. Al ver esto, el dueño de los lomitos me dice, amiga, no te preocupes, son muy tranquilos y amigables y no le hacen nada. A lo que respondí, vale, pero el mío es muy arisco y no le gusta que se le acerquen. Pero el joven siguió insistiendo que sus perrijos eran muy tranquilos y amistosos, ignorando lo que yo le estaba diciendo, hasta que de plano me molesté y ya enojada le pedí que lo sujetara. La chica que venía en el auto detrás de ellos, al verme ya molesta, algo le dijo, no alcancé a escuchar qué, pero entre ambos llamaron a los peluditos, los cuales obedecieron al llamado y se fueron. Yo me quedé muy alterada y temblorosa por la descarga de adrenalina que me generó la situación y obviamente me fui directito a la cabeza. Mientras llegábamos a casa, empecé a pensar cómo de repente las personas tendemos a ser inconscientes y muy desconsideradas de los demás. Imagina qué hubiera pasado si se hubiera armado un pleito entre todos. Y bueno, eran 3 peludos grandotes contra mi Monchis y yo. Iba yo absorta en todos estos pensamientos cuando de la nada hace su aparición la famosa diva de la noche, mi querida María Soberbia de las Cumbres Borrascosas, que para quien aún no la conoce es la loca de mi casa. Pero esta vez no venía sola, venía acompañada de otro singular personaje, María Salomé de la Sentencia, a quien llamaremos Doña Macabra para abreviar. Doña Macabra es mi juez interior, es decir, es mi mente egoica y tiende a ser súper inflexible, muy implacable e intransigente. Con ella más vale no meterse porque una vez que empieza con sus alegatos, encontrará la forma de que te sientas culpable, aunque seas 100% inocente, y te condenará a cadena perpetua de baja autoestima y vergüenza. Juntas integran a lo que yo llamo la dupla del terror y cuando convergen, agárrate, porque si te dejas arrastrar por la paranoia de una y la marcada predisposición a controlar, manipular y juzgar absolutamente todo lo que hagas o dejes de hacer de la otra, ya valiste chetos. Pero bueno, como te iba yo diciendo, la dupla del terror me engalanó con su arrolladora presencia y como juntas literalmente son dinamita, sacaron el látigo y el mazo de juez y se soltaron como hilo de media, una lanzando todo tipo de pensamientos incoherentes, absurdos y hasta ridículos, y la otra agarrándose de ellos para juzgarme. Pero por Dios, Maru, ¿qué te pasa? ¿Estás tú mal de la cabeza? Qué exagerada eres, cómo te gusta tirarte al drama. Te viste súper ridícula poniéndote así. Los lomitos solo querían saludar y tú luego te pones como loca desquiciada. De plano te pasas, ¿eh? Ya me imagino lo que habrán pensado de ti el hombrecito aquel y su mujer. Tú muy, pero muy mal, Maru. No, bueno, ya saben cómo se las gasta ese par cuando entran en acción juntas. Como resultado de la regañiza al estilo maestra Canuta, me empecé a sentir muy incómoda, insuficiente y errónea, como si yo hubiera sido la que había hecho algo muy malo. De esas veces que hasta te sientes chiquito, como si me hubieran cogido. Me sentía muy avergonzada y lo único que quería era correr a encerrarme para que nadie viera la marca en mi frente de niña mala y empezaran a señalarme por el error tan grande que según la loca de mi casa y doña Macabra yo había cometido y que no tenía perdón ni de Dios. En pocas palabras me empecé a sentir culpable yo de lo que había sucedido. Ah, pero ni creas que la dupla del terror se detuvo ahí. No, señor, siguieron y siguieron con sus paranoias, sus juicios y sus condenas hasta que me hartaron. Y para callarlas las paré en seco con un ya basta, que dije con firmeza y en voz alta.
Como vi que ambas se hicieron chiquitas y guardaron silencio, continué. A ver, espérate. No, Maru, no, las cosas no fueron así. Tú no hiciste nada malo, al contrario, el que hizo todo mal fue el hombrecito aquel. Era él quien traía a 5 peluditos y 3 de ellos venían sueltos. Si las cosas se le hubieran salido de control, ¿cómo coño lo hubiera hecho él para controlarlo si traía ambas manos ocupadas? Al decirme esto en voz alta me empecé a calmar y la dupla del terror le bajó a su mitote 2 rayitas. Así que continué mi conversación conmigo misma en voz alta. Mira, Maro, tú actuaste bien, pues traías a Monchis con su arnés y en cuanto viste que se empezó a alocar, lo sentaste y les pediste a los otros lomitos que no se acercaran. Y me repetí, el que traía no solo a 2 canijos, sino a cinco, Maru, de los cuales 3 venían sueltos, era él. Recuerda que siempre hay que considerar que al fin y al cabo son perros y aunque estén súper entrenados, siguen siendo animales que actúan por instinto y de repente se pueden descontrolar. Tú no hiciste nada, Maru, al contrario. El punto es que decirme todo esto en voz alta me tranquilizó y pude ver la situación desde la mirada de un adulto y no desde la interpretación de la niña que tiene la tendencia a sentir que de todo tiene la culpa ella. En resumen, pude ver la situación desde una perspectiva objetiva y verdadera. Y bueno, a lo que voy con la reflexión de hoy es que suele sucedernos a muchos de nosotros, si no es que a todos, que cuando tenemos una situación o un conflicto con otra persona, tendemos a hacernos responsables de ambas partes, de la nuestra y de la del otro. Y se nos olvida olímpicamente que en cualquier situación de discrepancia entre dos personas, por pequeña que sea, hay dos responsables. Entonces, si tú eres de las personas que, como yo, tiendes a pensar que siempre tienes la culpa, como por ejemplo, si vas por la calle, te topas con alguien conocido, saludas y no te devuelven el saludo, lo primero que piensas es, ¿qué habré hecho yo? Te comparto 8 tips para trabajar esa tendencia a sentirte culpable de todo. Pero antes recuerda respirar, inhalando lento y profundo por la nariz, exhalando lento y largo por la boca y anclar con firmeza tus pies a la tierra para relajarte y retornar a tu postura de persona adulta. Punto número 1. Lo primero es entender que la culpa en realidad no es un sentimiento en sí, sino un juicio descalificador que está en tu cabeza y que genera un sentimiento displacentero de tristeza, miedo o dolor que surge de la idea de que eres insuficiente o de que eres inadecuado, erróneo, malo o inclusive de que no sirves. Podría decirse entonces que la culpa en realidad es un tipo de miedo a no ser suficiente. Punto número 2. Identifica si lo que estás sintiendo es en realidad culpa o vergüenza. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La culpa descalifica tu comportamiento, la vergüenza te descalifica a ti. Pregúntate, ¿qué estuvo mal para mí, mi acción o yo? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque generalmente lo que no nos funciona en realidad es nuestra actitud o nuestro comportamiento y no nosotros. Además de que es mucho más fácil modificar un comportamiento que modificarte a ti, ¿no crees? Punto número 3. Considera que es muy posible que experimentes culpa cada vez que haya una discordia entre lo que estás haciendo y lo que crees que deberías hacer. Te ilustro con un ejemplo. Si mi papá decía que su hija nunca miente, ¿cómo me voy a decir cuando mienta? Obviamente culpable, porque aunque sí estoy mintiendo, mi creencia es que no debo mentir para no quedarle mal a papá, aun cuando él ya no esté en este plano. ¿Cómo nulifico el efecto devastador que me provoca esa culpa? Aplicando algo muy sencillo a lo que llamaremos integración, que consiste en aceptar que a veces somos luz y a veces somos sombra. Por ejemplo, integrarme en este caso sería aceptar que a veces también miento. En pocas palabras, integrarte sería dejar de pelearte con la parte de ti a la que tú estás juzgando como errónea. Simplemente lleva tu mano a tu pecho y di de preferencia en voz alta. Pues sí, a veces también miento y eso no me hace una mala persona. O pues sí, a veces también soy mala onda y eso no me hace una mala persona. O pues sí, a veces también me equivoco y eso no me hace insuficiente. Cuando hacemos esto, literalmente estamos viendo, reconociendo y aceptando esa parte de nosotros que aun cuando existe y ahí está, nosotros mismos nos empeñamos en ocultar por miedo a ser rechazados, provocando nuestro propio autorrechazo, que es aún peor. Punto número 4. Considera que generalmente cuando experimentas culpa es porque te estás siendo leal a ti mismo y desleal a la expectativa de los demás. Cito nuevamente el ejemplo anterior.
¿Por qué mentí? Porque en ese momento que lo hice creí tener esa necesidad. Entonces me fui leal a mí misma, pero desleal a la creencia de mi papá y a la expectativa de los demás. Ojo, no estoy diciendo que mentir sea ni bueno ni malo, solo que en ese momento me funcionó a mí, por lo tanto me fui leal a mí misma. Además de que mentir no me convierte en ningún tipo de monstruo, solo me hace humana. Punto número 5. Salte de la cabeza. El peor lugar en el cual puedas quedar atrapado es en tu propia cabeza. ¿Por qué? Porque al estar en tu cabeza tus pensamientos se vuelven cíclicos y cada ciclo le añade una carga extra de juicio al siguiente ciclo y así sucesivamente. ¿Cómo te sales de la cabeza? Hablándote en voz alta. Platica contigo mismo las cosas que sucedieron como si estuvieras platicando con otra persona para que tu subconsciente lo escuche desde una perspectiva más objetiva y verdadera. Hacer esto literalmente te saca de la cabeza, le pone freno a María Soberbia y a Doña Macabra y te ayuda a calmar, inclusive hasta nulificar ese sentimiento displacentero que causa la culpa y a soltar el juicio hacia ti mismo. Punto número 6. Evita hacerte responsable de cosas que no son enteramente tu responsabilidad. Recuerda que para que haya un conflicto debe haber dos involucrados y cada quien su parte y cada quien su responsabilidad. Lo que me lleva al siguiente punto. Punto número 7. Evita echarte a cuestas culpas ajenas y evita suponer. Citando lo que te comentaba al comenzar a compartir los tips de que saludas pero te pasan de largo sin devolverte el saludo, si tu tendencia es a pensar que no te respondieron porque algo malo has de haber hecho tú, te sugiero lo siguiente. Di en voz alta. A ver, Maru, tú saludaste, hasta ahí es tu responsabilidad. No te devolvieron el saludo, esa es su responsabilidad. Yo lo mío y la otra persona lo suyo. Y para no quedarte atorado en tu cabeza con María Soberbia y Doña Macabra haciéndote ojitos y susurrándote al oído una y mil historias en las cuales el protagonista, o sea, tú, va a ser el culpable de algo imaginario, en cuanto tengas la oportunidad, pregúntale a esa persona, oye, ¿todo bien? Hace rato o el otro día que te vi, te saludé y no me contestaste. Y punto número 8. Considera esto. En realidad solo eres, entre comillas, culpable de algo si lo hiciste con la intención, la alevosía y la ventaja de que sucediera tal y como te está haciendo sentir culpable. Por ejemplo, imagina que va alguien caminando distraídamente y yo estoy sentada por ahí. Veo que por ir distraído se va a tropezar con una piedra, pero no digo nada. Y se tropieza. ¿Es mi culpa que se haya tropezado? ¿Hice algo yo con la intención de que tropezara? Mi única responsabilidad es la de no haberle advertido que había algo con lo que se podía tropezar. Pero entonces, siendo brutalmente honesta y objetiva, repito, es mi culpa que se haya tropezado, ¿verdad que no? Entonces, no me sirve de absolutamente nada dejarme revolcar por las olas de la culpa y para el caso a la persona que se tropezó tampoco. Mejor me paro y le ayudo y santo remedio. Siempre recuerda esto. Errar es de humanos y si tú eres capaz de ver, reconocer, aceptar e integrar a la parte de ti que se siente culpable, sea la culpa real o solo sea una ilusión, dejarás de juzgarte y por ende de sentirte culpable. Terminaré el podcast de hoy con esta frase. No hay problema tan malo que un poco de culpa no pueda empeorar. Yo soy Maru Villosa y nos sentimos en el próximo podcast.